hacia el cielo. Seguimos sin saber por qué se fue ampliando la pirámide escalonada. Aunque la pirámide escalonada era un monumento impresionante, pocos faraones posteriores la copiaron. En lugar de ello, pronto pasaron a una nueva forma, que planteó nuevas dificultades a sus constructores y cambiaría la configuración de las pirámides para siempre. Medio siglo después de que el faraón Zoser construyese la pirámide escalonada, en el 2630 a.C., el faraón Snefru llegó al trono de Egipto. Se convertiría en el mayor constructor de la historia del país. Insatisfecho con sus propias construcciones, Snefru erigió nada menos que 3 enormes pirámides durante un reinado que pudo durar unos 50 años. La primera fue la denominada Pirámide Derruida de Maidun, iniciada sobre el 2575 a.C. Durante su construcción, Snefru decidió cambiar la forma de esta pirámide varias veces. El motivo de ello se desconoce. Pero el modo de hacerlo sí se conoce con detalles. En un principio se construyó como pirámide escalonada y luego fue incrementando de tamaño. Después, el faraón Snefru, inventor de la verdadera pirámide, decidió añadirle 4 laterales lisos que se encontraban en un vértice superior. En mi opinión, fue uno de los logros más increíbles que he hallado en mis investigaciones. Porque si el ángulo de uno de los laterales se desvía, aunque sea mínimamente en el fondo, se irá acentuando hacia la cima y no llegarán a converger. Jamás se lograría la forma piramidal, crear un vértice. Hoy día, todo lo que se ve de esta pirámide es parte de su núcleo interior, rodeado por un montón de escombros sueltos que le dan aspecto de estar derruida. Hace tiempo los arqueólogos creían que sí se había derruido durante la construcción, y por eso la habían abandonado. Pero posteriores investigaciones indican que la pirámide se completó con éxito y después fueron despojándola de sus materiales. A través de los siglos, el material exterior se utilizó para otras edificaciones. Podrían construirse ciudades enteras con la piedra reunida allí para las pirámides, y ese es el motivo de su aspecto actual. Igual que la pirámide escalonada completada 55 años antes, el núcleo de la pirámide derruida se hizo con capas de piedra que se inclinaban hacia adentro. La pirámide escalonada de Maidun se construyó con lo que se denominaron capas superpuestas. Se trata de capas de piedra construidas circularmente en torno a un núcleo y que presentan una inclinación. Lo que sí sabemos seguro es que en determinado momento de su construcción, la pirámide derruida se abandonó temporalmente. Por algún motivo que desconocemos, en el año 17, Snefru abandonó esta pirámide sin terminar y construyó en Dashur la pirámide que denominamos pirámide encorvada. Esa pirámide sí está terminada. Empezaron con 54 grados y no pudieron continuar, tuvieron que variar el ángulo. La encorvada fue la primera pirámide proyectada desde el principio para contar con laterales lisos. Parte de la razón por la que hoy conserva ese aspecto es que, al contrario que casi todas las demás pirámides, gran parte de las piedras del enlucido exterior siguen en su sitio. Con una base de 222 metros cuadrados y una altura de 104 metros, la pirámide encorvada es mucho mayor que la derruida y la escalonada. Con todo, poco después de iniciada la construcción, surgieron problemas que aún pueden apreciarse en la estructura hoy día. Fueron levantando la construcción y descubrieron que empezaban a formarse grietas, internas y externas. Así que a media construcción cambiaron el ángulo de inclinación de los laterales. El problema era que la pirámide estaba construida sobre el subsuelo de arcilla, que no podía soportar el peso de la pirámide, y ese era el motivo de las grietas, pero por entonces no lo sabían. También se cambió el método de aplicación de la mampostería en la parte superior de la pirámide. En vez de la técnica antigua de las piedras inclinadas hacia adentro para coincidir con el ángulo de inclinación exterior, las últimas partes se aplicaron en capas horizontales. Ese método no solo era más sencillo de aplicar para los operarios y albañiles que construían la pirámide, sino que también daba mayor estabilidad a la estructura. Con estas lecciones de ingeniería aprendidas, Snefru emprendió la construcción de una nueva pirámide, que aún hoy se considera la más hermosa y perfecta de todas, la pirámide roja. Se desplazaron justo 1 kilómetro hacia el norte.
y construyeron la enorme edificación que tenemos detrás, denominada Pirámide Roja, debido a su aspecto, que se aprecia mejor a la luz de la mañana, cuando todas esas piedras adquieren tonalidad rojiza. Con 278 metros cuadrados de base y una altura de 104 metros, la pirámide roja tiene mayor volumen, pero no más altura que la pirámide encorvada. Con un ángulo de aproximadamente 43 grados, la inclinación de la pirámide roja también es mucho menor que la parte inferior de la encorvada. El ángulo se hizo tratando de copiar el superior de la pirámide encorvada, porque les parecía que era el ángulo más seguro para construir estos edificios. Pero el rasgo más importante de la pirámide roja es la forma de ensamblado de las piedras. La pirámide roja supuso una evolución de las pirámides más antiguas, porque toda la estructura se construyó con porciones de piedra horizontal, una estructura más estable. Todas las fuerzas se dirigían hacia abajo en vez de tender hacia el exterior. La pirámide roja de Snefru es la primera que en realidad es una pirámide perfecta, que ha alcanzado la forma piramidal pura. Nadie sabe exactamente por qué construyó Snefru esta pirámide, pero los arqueólogos suponen que quiso que su morada final fuese la expresión perfecta de la pirámide, y desde luego la pirámide roja lo es. En la construcción de este monumento se plasmaron los principales elementos de ingeniería y estructuras de la pirámide clásica. Todo estaba dispuesto para que el hijo de Snefru, Keops, construyese la más grandiosa de todas las pirámides. Cerca de la ciudad moderna de El Cairo se halla la concentración de pirámides más impresionante del mundo, las de las llanuras de Giza. Entre ellas están las mayores, la Gran Pirámide de Keops, iniciada sobre el 2551 a.C., la pirámide del hijo de Keops, Kefren, la del nieto de Keops, Mizarinos, varias pirámides más pequeñas denominadas pirámides de las reinas, y la legendaria Esfinge. La llanura de Giza poseía características únicas para la construcción de pirámides. Posee piedra caliza de la mejor calidad. Está a 90 metros por encima del nivel del mar. Es un lugar perfecto. Allí hay piedra de calidad óptima, y ese tipo de material no existía en ningún otro lugar. Giza también estaba a menos de 1,5 kilómetros de las orillas del Nilo, y el traslado de la mano de obra y los suministros hasta el lugar era más sencillo. El Nilo era la mayor vía de comunicación en el antiguo Egipto. No había carreteras preparadas, así que el río era fundamental. La piedra se transportaba por el río en grandes barcazas, no solo la caliza de una de las orillas del río hasta la otra orilla, sino también granito de lugares a cientos de kilómetros al sur. Antes de que pudiese empezar la construcción de la Gran Pirámide, sus constructores tuvieron que idear un modo de allanar por completo la base. Muchos egiptólogos creen que emplearon agua para ello. Primero se excavaba una zanja poco honda alrededor del lugar, y después se llenaba de agua. Puesto que la superficie del agua tendría exactamente la misma altura en todas las partes de la zanja, los egipcios solo tenían que allanar la parte de tierra hasta el nivel del agua. Pero no todo el mundo cree que este fuera el método empleado en la Gran Pirámide. Martin Eisler es escultor y lleva unos 30 años estudiando las técnicas de construcción egipcias. Ha elaborado varias teorías polémicas sobre la construcción de las pirámides, basadas en décadas de minuciosa investigación y observación. No creo en absoluto que la Gran Pirámide la allanaran aplicando el método del agua. Creo que lo hicieron mediante algo no más complejo que este instrumento, llamado nivel escuadra. Se trata de un ángulo, como se ve, con dos lados y una plomada que pende del vértice. Hay una marca en el centro que indica cuándo está nivelado el objeto. Se nivela una pequeña zona con esto y se instalan dos postes separados unos metros y se coloca una tabla sobre esos postes. Podría cogerse otro poste de igual altura que los dos primeros y colocarlo a cierta distancia. Usando la tabla horizontal como referencia, podrían quitarse capas de terreno hasta que ese tercer poste estuviese al nivel de los dos primeros instalados en la pequeña área despejada, que puede denominarse área de nivelado.
El proceso podía repetirse hasta que toda la base de la pirámide quedaba nivelada. No obstante, aunque los expertos no coinciden en los métodos usados para nivelar la Gran Pirámide,